Muy buenas noches a todos. Las sesiones convocantes el día de hoy les damos la bienvenida a este webinar sobre la elección judicial, retos y perspectivas. Agradecemos también a todos los que se están conectando, a todos nuestros panelistas y en especial a nuestros conferencistas de las diferentes organizaciones que el día de hoy nos acompañan. Este webinar lo quisiéramos iniciar para dar un contexto en el panorama nacional sobre lo que se está viviendo y sobre todas las diferentes ideas, comentarios, perspectivas que se tienen respecto de la reforma judicial y, en este caso, de la elección judicial. Para ello, el panel de expositores del día de hoy van a poder, desde su visión, aportar a lo que actualmente estamos teniendo, estas disyuntivas que estamos teniendo actualmente. Por eso agradecemos y damos la bienvenida a el maestro Guillermo Torres Quirós. Él es director de Saber Votar, plataforma de información electoral, donde han estado subiendo diferentes análisis sobre estas elecciones y otras que hay en nuestro país. Muchas gracias, maestro Guillermo Torres. Bienvenido. Gracias, mi estimado Eric. Adelante. Bueno, trataré de ser muy concreto para dejar la palabra también a otros en el momento de su exposición, pero comentar actualmente que cómo está el panorama político en torno a precisamente no solamente esta elección, sino en el entorno nacional. Actualmente estamos viendo una verdadera pelea, una lucha dentro del gobierno en dos visiones, los López Obradoristas y los claudistas. Ojo, no es que haya ya roto Claudio Sheinbaum, no es que no siga siendo el gran líder López Obrador, sino que queda claro que hay dos visiones en la administración. Los que siguen creyendo que López Obrador es la máxima autoridad y que todo tiene que ir en torno a lo que él vaya mencionando, y por otro lado, tenemos los que dentro del propio gobierno, dentro de Morena, dicen Claudia Sheinbaum es ya la presidenta y tenemos que trabajar en torno o alrededor de lo que ella nos vaya mencionando y diciendo. A esto, pues hay peleas dentro del propio gabinete y también se han ido a esta elección del Poder Judicial. ¿Por qué se han ido a este pleito del Poder Judicial? Porque se va a definir no solamente la integración de los nuevos órganos del Poder Judicial, sino la joya de la corona, que es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Y como lo mencionó la propia Claudia Sheinbaum, quien se encargue de la presidencia de la Corte, pues verá mucha de la operación de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Estamos viendo que actualmente hay aliados incómodos y aliados cómodos del propio gobierno. De los aliados cómodos, pues ha estado, por ejemplo, el PT, que ideológicamente es un partido de izquierda, un poco más leal en ese sentido. Y ahora tenemos un sindicato, que es el sindicato más grande en México, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que tradicionalmente suele ser gobernista y que incluso hoy en día su dirigente nacional, el señor Cepeda, pues es senador de la República con Morena. Y la coordinadora, que era un aliado cómodo, pero que ahora, por eso le pongo un asterisco, se ha convertido en un aliado complicado. ¿Por qué? Porque la coordinadora, se dio cuenta que cuando presentó Claudia Sheinbaum la reforma al ISSSTE, prácticamente en menos de 48 horas pudo hacer que la presidenta retirara su iniciativa. Y con esto aprovecharon para solicitar un aumento de sueldo, duplicar su sueldo y para echar atrás la reforma del ISSSTE que fue promovida durante el gobierno de Felipe Calderón del 2007. La coordinadora se las anunció, al igual que todos los maestros, un aumento del 10%. No estuvieron de acuerdo con este punto y pues ahora están haciendo movilizaciones, entre otros lugares, en el Zócalo capitalino, e incluso han llamado a boicotear el proceso electoral del próximo domingo. Hay un sector empresarial alineado porque se ha visto beneficiado de este proceso. Y por otro lado, también hay los aliados incómodos. La CATEM, por ejemplo, de Pedro Aces, que es mal visto por sus lujos, sus excesos, o están los que han venido de otros partidos. El Primor, por ejemplo,
que son los expriistas, o el PAN tostado, que son los expanistas que están ahora en Morena, o los kiwis, que son los verde ecologistas disfrazados de morenistas, o la última adquisición, los mamellos, que son aquellos que son de MC y ahora están jugando con Morena. A esto mencionar que hábilmente el presidente López Obrador decidió colocar entre los candidatos perdedores de su proceso interno de las corcholatas, como los dueños del poder legislativo, es decir, que los premios de consolación fueron para Dan Augusto López en el caso del Senado, Ricardo Monreal en diputados, y al mismo tiempo los gobernadores siguen teniendo un juego importante. Juego que, por cierto, se vio plasmado de estos personajes en la conformación del Comité del Poder Legislativo para este proceso de la elección judicial, y vimos también la mano de otros personajes políticos ahí. Estamos viendo pues los estragos del crimen organizado y principalmente de esta situación que es la tercera etapa en la vivencia del crimen organizado. ¿Cuál es la tercera etapa? A ver, la primera etapa en México duró muchos años, era el contubernio entre el gobierno y el crimen organizado. Yo, crimen organizado, meto droga y al mismo tiempo te pago a ti, gobierno, para que te hagas de la vista gorda, no te preocupes, no te metas contra los civiles. Entonces había pactos no escritos de contubernio. Siguiente etapa la segunda etapa es cuando empieza a haber se dan cuenta del crimen organizado que pueden financiar campañas electorales y pedir a cambio puestos, secretario de gobierno, de obras públicas, de transporte, de seguridad, de vialidad, etcétera. Y ahora estamos viendo la tercera etapa, en la que directamente los criminales, los miembros del crimen organizado, se están postulando a los cargos de elección popular y podemos ver casos a nivel municipal, en el orden municipal, en el orden estatal, lo estamos viendo en esta elección también del Poder Judicial. A esto, mencionar que la estrategia fallida de abrazos no balazos tuvo precisamente esa consecuencia. Por otro lado, vemos que también algo que no estaba escrito hasta antes del mes de noviembre del año pasado, el regreso de Donald Trump al poder, que hemos visto cómo se ha agudizado a partir del 20 de enero, en el que ha modificado el esquema político y económico, no solamente con México, sino con el mundo, y el gobierno mexicano está prácticamente viviendo pues a salto de mata con lo que vaya planteando el gobierno de Donald Trump. A esto sumar pues las dudas que existen de muchos de participar o no en la elección del Poder Judicial. También este año está la conformación de nuevos partidos políticos. Se ve muy difícil que haya nuevos partidos de oposición. Habrá partidos cercanos, principalmente a la autodenominada 4T. Y por último, mencionar que lejano a este esquema de poder, muy lejano se encuentra la oposición partidista, que yo diría, para explicarlo cómodamente, que mientras la 4T, Morena y sus aliados están jugando un partido de béisbol con las reglas del béisbol, la oposición partidista está jugando un partido de fútbol con las reglas del fútbol. No han entendido que la dinámica política y de poder se ha modificado. A esto mencionar el tema de también organismos como Coparmex que están haciendo un esfuerzo importante en la materia y también el tema de la sociedad civil que juega un papel sin duda importante bajo esta propia dinámica. Y otro también actor importante que sigue teniendo una influencia es precisamente las propias iglesias que juegan un papel en esa dinámica. Ahora, sobre la reforma al Poder Judicial, tomar en cuenta que pues la reforma no fue como tal una reforma encargada de la impartición de justicia, sino fue una reforma de tipo política y de venganza política. Pierde mucho de los sentidos de ser una elección real, pero pues ya está hecha la reforma. Vote una persona, ya hará juez a alguien. Y hay que decir que en realidad esta elección es una lucha intensa en Morena, es una elección de ellos de definiciones de poder en gran medida. Sin embargo, también hay que decir que se abren puertas que no existían. Hay una pelea muy fuerte por la presidencia entre Yasmín Esquivel y Lenia Batres, que pues son las dos de las tres ministras en funciones que están peleando precisamente quedarse con ese control. Y si bien existen se prevé baja participación, hay dos visiones para una realidad.
la visión de que los resultados de esta elección pues tendrán, serán válidos por cómo está esta reforma. Estamos viendo el fin de la carrera judicial como la conocíamos y la toma política del Poder Judicial, y habría que decir también que en esta elección, si que se hubiera querido hacer una reforma de la impartición de justicia, se hubiera tocado a los ministerios públicos y se hubiera tocado a las fiscalías de los estados, en la Fiscalía General. Pero con la D secundaria sin duda se tendrá que tomar algo en cuenta. También mencionar que hay un enemigo en común que se quiso, perdón la palabra, atascar con las candidaturas, que es el señor Arturo Saldívar, ministro en retiro, que queda claro que muchos de los cargos de elección popular de esta elección, él quiere tener el control. También por eso la reflexión sobre el tema del voto. Por último, mencionar dos posibles escenarios, mencionar dos paquetes de escenarios. Un primer escenario es, si la votación es menor a 10 millones, sin duda será un fracaso de movilización de Morena y de Claudia Sheinbaum y de su gobierno. Si la elección queda entre 10 y 15 millones, será un éxito moderado de Morena y Claudia Sheinbaum de su gobierno. ¿Por qué esta afirmación? Porque es más o menos el voto duro que tiene Morena. Si es mayor a 15 millones, la narrativa será que fue el gran éxito de Morena y de Claudia Sheinbaum y de su gobierno. Sin embargo, los resultados que se lleguen a dar pueden modificar este punto. Luego el otro paquete es dos escenarios. ¿Qué pasa si gana Lenia Batres la presidencia de la Corte? Vamos a ver leyes secundarias radicales en el Poder Judicial que pueden traer más preocupación y una incertidumbre jurídica. Vamos a ver resoluciones generales a modo, sí, pero también esto va a generar mayor incertidumbre. El escenario B es que la presidencia de la Corte quede en manos de Yasmín Esquivel, cuyas leyes secundarias pueden ser más moderadas en el Poder Judicial. ¿Por qué yo afirmo esto? Pues muy sencillo, porque el esposo y los amigos del esposo de Yasmín Esquivel, es decir, José María Robó, un empresario muy cercano a López Obrador y a Morena, se pueden ver perjudicados con ciertos cambios. Por lo tanto, pues habrá un cuidado hacia pues estos aliados económicos. Por otro lado, también habrá resoluciones generales a modo y una incertidumbre jurídica moderada, no tan grande como en el otro escenario. Y bueno, pues eso sería principalmente de mi parte sobre este análisis rápido de esta elección del Poder Judicial, tomando en cuenta que será fundamental algunos de estos puntos. ¿Por qué? Porque si bien puede haber un consenso en elección principalmente de las tres ministras en retiro, las tres ministras en funciones, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, se abre la oportunidad de dos espacios muy particulares en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, las listas que se han ido transmitiendo en los distintos espacios hablan de dos candidatos fuertes, el caso de Hugo y el caso de César, que dejan espacio a otros dos posibles. Es decir, a pesar de cómo se ha ido planteando, hay posibilidades. Ahora, yo diría una conclusión también final de este asunto, es que por primera vez vamos a tener un mapa completo del Poder Judicial. No lo teníamos, vamos a tener un mapa completo, no existía, a veces no sabemos ni quiénes eran los jueces, porque sí, hay que también decirlo, el Poder Judicial en México sí es un poder opaco, sí es un poder corrupto, y lo hemos visto en las resoluciones que se han hecho principalmente en los temas de defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Sería todo de mi parte, Eric. Muchísimas gracias, estimado Guillermo. Solo una pregunta que llegó durante tu intervención y es de Sandra Luz. Nos dice, en algunos programas están invitando a no ir a votar porque varios recursos interpuestos, el ir a votar convalida esta mal llamada votación, cuando en realidad están desapareciendo el Poder Judicial, donde hay servidores públicos preparados con maestrías, doctorados. Se dice que los candidatos en la contienda, varios ni son abogados. ¿Qué hacer ya que candidatos primeros fueron elegidos por tómbola, ahora los que quedan, ahora los pocos que quedan son los que se conocen? Bueno, a ver, hay que quedar una cosa. Yo diría que hay dos partes de este proceso. Es decir, desde el punto de vista legal, sea cual sea el resultado, ya va a haber nuevos jueces, nuevos ministros, nuevos miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, sea cual sea el resultado. Ahora está la parte política. La reforma en gran parte es una venganza política de López Obrador y también hay que decirlo que si va a votar mucha gente,
o no va a votar mucha gente, hay un tema de hacerlo legítimo desde el punto de vista político, pero repito, jurídicamente va a ser quien resuelva en ese asunto. Ahora, recordar que lo que fue la primera tómbola fue para ver qué cargos de jueces se iban al proceso de elección en este año y cuáles irían para el 2027. Otro elemento es que se crearon esos tres comités, el Comité del Poder Ejecutivo, el Comité del Poder Legislativo y el Comité del Poder Judicial, el cual cada uno presentó sus propuestas, hubo convocatorias, revisaron ahí y de ahí surgió. El único que se fue a tómbola después de que se hizo una primera lista de los que sí estaban, digámoslo así, idóneos, fue precisamente en el caso del Poder Judicial. Sin mencionar que efectivamente habrá más y menores preparados, como en todo proceso, como en toda dinámica. Sin embargo, creo que sí hay que reflexionar acerca de la posibilidad de apoyar a candidatos que estén firmes en ciertas agendas, como la agenda de vida y familia y la agenda de libertades. Creo que ahí es parte de la dinámica que tendría que analizarse muy a detalle. Sé que muchos han hecho ese llamado de no participar, como en su momento muchas veces se decía no participes en las épocas de elección donde existía el partido hegemónico, el PRI, ¿no? Y se decía no ir no votar en ese tipo de procesos, pero poco a poco, pues esto fue generando otras dinámicas. Sin duda, y repito, yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero bueno, sí creo que el análisis permite analizar ciertos detalles que pueden darse y repetir que en realidad también es una carnicería dentro de Morena y la Cuarta Transformación, que tendrá elementos también importantes en las resoluciones que se van a dar a futuro. Bueno, pues al no haber más preguntas, te agradecemos la participación, tu intervención, estimado Rodrigo, que ya estimado Guillermo, y pasamos ahora a la intervención de Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, donde nos podrá compartir algunos criterios y perspectivas. Adelante, Rodrigo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es coincidiendo en los puntos que planteó Guillermo, menciono en primer consideración que el Poder Judicial ya presentaba severos problemas. Por un lado, problemas de corrupción. Cualquier persona que haya tenido la desgracia de tener que interactuar con el Poder Judicial, pues sabe de lo que estoy hablando. Por otro lado, de tergiversación. El Poder Judicial, desde su cabeza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde la otra cabeza, porque hay que recordar que el diseño está bicéfalo, plantean el Tribunal Electoral en su sala superior y la Suprema Corte. Son dos últimas instancias. Presentan una severa tergiversación de lo que es el derecho mismo y presentan también de manera pronunciada una invasión de funciones. Y esto sin contar con ya la última etapa de manera muy puntual del Tribunal Electoral, que ya antes de la elección ya presenta una entera subordinación de ese Tribunal Electoral a la 4T. Por lo tanto, lo que sí podemos decir es que de los tres poderes, probablemente el que más nos deja a deber es el poder judicial. Ahora, en los temas de vida, familia y libertades, se ve de manera pronunciada. Las resoluciones de la Suprema Corte, pues no atendían ni siquiera a lo que era la Constitución, y la invasión de funciones tratando de imponerse en el nivel federal, legislativo federal y en el nivel de los estados, ya era una práctica más que común, y esto lo sufrimos de manera repetida en lo que es el tema vida, es decir, la prisa loca por parte de la Suprema Corte para imponer la cuestión del aborto era
ya pronunciadísimo, ¿no? Sin embargo, ese poder judicial presentaba o contaba con una carrera judicial profesionalizada. Es decir, si nos metemos a la materia en específico de ciertos rubros, pues las personas que llegaban a los puestos pues tenían un antecedente y podían resolver algunas materias de manera pues con conocimiento de causa, ¿no? Ahora, la cuestión de la reforma, podemos decir en resumen, para no meternos a detalle y puntualmente, la reforma no solo no solucionó estos problemas de corrupción, tergiversación, de invasión de funciones, de subordinación en varios aspectos, sino que los agrava. Ahora, la elección va en el sentido de el afán de concentración de poder de la 4T. Y para entender esto, tenemos que ubicar que en realidad la 4T no es la cuarta transformación de México como un todo, empezando por la independencia y siguiendo por la reforma y después la revolución y al final pues ya esto, no. Es la cuarta transformación, pero del sistema político mexicano. Es decir, es de 1929 a la fecha. Eso sí, este régimen es la cuarta transformación del sistema político mexicano. Y entonces vemos cómo es una regresión a la primer y original etapa, el modelo de Plutarco Elías Calles. Y entonces vemos cómo esa concentración de poder quiere decir que se borre la división de poderes, que se quiten los contrapesos y se vuelva un régimen completamente presidencialista con facultades metaconstitucionales y que de manera pronunciada sirva a esa figura. Pero es muy importante tomar en cuenta lo que decía Guillermo. No ha generado una disciplina como la de los años dorados del presidencialismo priista. Ahorita ya estamos viendo unas luchas muy, muy fuertes y entonces se da esta elección en un contexto de fuerte lucha interna. Entonces, esta pugna entre las facciones da también una posibilidad de que buenos perfiles puedan entrar. Yo entiendo y comprendo a las personas pues que vean en esto una cuestión sumamente negativa. Pero para aquellos que consideren que hay la posibilidad, yo mismo creo esto, de poder empujar perfiles positivos, esta es la oportunidad. Y entonces el poder meterse para el poder apoyar estos perfiles me parece de suma importancia. Y por eso quisiera ubicar y hablar en primerísimo lugar de quien aspira a estar en la Suprema Corte, que es Ingrid Tapia. Ingrid es la 30. ¿Por qué? Pues porque está en el recuadro de número 30. Y me consta que es una persona consistente a través, ya no digo solo de los años, sino incluso de décadas de trabajo a favor de vida, familia y libertades. Y por eso sí me permito, pues, abiertamente pedirles que puedan apoyarla y empujarla en primerísimo lugar. Si solo quieren votar por ella, pongan el 30 y tachen todos los demás. Ahora, si quieren considerar otros 4 perfiles, vamos a compartir tal cual la referencia y la carátula completa
pero podemos estar hablando de también Dora Alicia Martínez Valero, Dora, que también la conozco, tuvimos oportunidad de coincidir en el Congreso mexicano, en el Parlamento. También podemos estar hablando de Estela Fuentes, con la cual pues hemos tenido acercamiento y tiene una gran trayectoria y por lo menos sería una persona razonable y abierta a discutir los temas. Estamos hablando también de Marisela Morales Ibáñez y estamos hablando también de lo que es Rosa Elena González Tirado. Entonces, yo podría mencionar que para la parte de hombres es importante ubicar también lo que es el perfil de Enrique Olmedo, ubicar también el perfil de Alfredo Sodi ubicar el perfil de Abraham Dávila y por último el de Raimundo Espinosa Hernández. Y con esto tendríamos cubierto la parte de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estaríamos compartiendo esto tal cual y estamos en el esfuerzo de ir recabando los mejores perfiles de lo que en cada estado va a estar en juego. Entonces les pedimos estar en contacto para poder compartirles esto, porque sí hay personas que incluso del Frente Nacional por la Familia han logrado estar ya en candidaturas específicas y pues vale la pena empujarlos. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Iván. Desde la perspectiva del Frente Nacional por la Familia, los candidatos, los nombres y demás. Entonces, ahora vamos a hacer un saltito muy rápido. Invitamos a diferentes candidatos, de entre ellos quien respondió a esta participación el día de hoy es Ingrid Tapia, sobre todo para conocer su perfil, para conocer su perspectiva y importante escucharla, lo que nos puede compartir, ya que vale mucho la pena también escucharla. Ingrid, ¿te encuentras por acá? Muy bien. Si no, damos otros 5 minutos y le pedimos a Uriel de Actívate nos presente las campañas que desde Actívate están compartiendo. Muchísimas gracias, Eric. Pues muy buenas noches a todos. Les compartimos desde la plataforma de participación ciudadana de activate.org.mx una labor que justo ante este proceso histórico que está viviendo nuestro país, también existen muchas dudas, ¿no? Muchas incertidumbres sobre, bueno, a ver, ¿cómo nos sumamos? ¿A quién respaldamos ante esta realidad? ¿O cómo es que podemos conocer mejor estos perfiles o algunas personas que vale la pena estar apoyando, ¿no? Y sobre todo tener ese acercamiento. Por ello es que desde Actívate se lanzó una campaña de ministros y jueces con México y se lanzó en particular este sitio web titulado ministrosconmexico.activate.org.mx, donde ustedes pueden conocer algunos candidatos de ministros y jueces que se han comprometido con nuestro país, en donde nosotros lo que estamos pidiéndoles es que no se sumen o no se adhieran a agendas ideológicas o políticas y verdaderamente cumplan con su labor verdaderamente de ser personas imparciales y que realmente traigan a nuestro país justicia, ¿no? Entonces, aquí pueden encontrar algunos perfiles de algunos candidatos que ya firmaron esta exigencia de la ciudadanía y sobre todo que ustedes también, además de conocer estos perfiles, pueden conocer cuáles son los compromisos que ellos firmaron. Entre ellos, respetar y hacer valer la Constitución. Dos, respetar el principio pro persona y los tratados internacionales firmados por México. Tres, actuar con imparcialidad al emitir resoluciones sin ceder a presiones políticas ni ideológicas. Cuatro, rendir cuentas claras y accesibles sobre su labor como ministros. Cinco, ejercer justicia y no ideología al interpretar y aplicar las leyes.
6, actuar con profesionalismo, rigor jurídico y estricto apego a derecho. 7, evitar cualquier subordinación a partidos, grupos de interés o poderes fácticos. 8, frenar el activismo judicial y apegarse al rol de juzgadores, no de legisladores. 9, garantizar que sus decisiones respeten el principio de legalidad y el Estado de Derecho. Y 10, ser garantes de justicia y no promotores de agendas ideológicas o políticas. Estos son los compromisos que se les hicieron llegar a los candidatos. Como les menciono, algunos de ellos han firmado y se están subiendo a esta página en particular de ministrosconmexico.activate.org.mx. Es una página especial que se ha habilitado para esta situación especial ante esta necesidad que vemos de la urgencia de la participación de sociedad civil ante ello. Y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de todos estos jueces y ministros que se han estado acercando. Justo aquí está Ingrid y ya firmó también estos 10 compromisos con la sociedad civil. Se lo agradecemos enormemente. Y bueno, aquí ustedes pueden, además de conocer a los perfiles de todos estos candidatos, también ustedes pueden firmar esta exigencia ciudadana para que más personas se adhieran y más personas se sumen a esta campaña. Entonces, esta campaña se encuentra en la plataforma de activate.org.mx y pues bueno, creemos fundamental que la participación ciudadana cada vez más siga aumentando y reiteramos la invitación a que conozcan este sitio web de ministrosconmexico.activate.org.mx y les agradecemos su invitación para este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel. Y ahora sí, le damos la palabra a Ingrid Tapia, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenas noches, Ingrid. Gusto saludarte. Hola a todos, gusto en saludarlos. Me voy a meter a un espacio más apartadito porque como ya vieron, estoy por tomar un vuelo. No, entré desde el principio, pero a oscuras como invitado y no como panelista. Oí las intervenciones del Memo y de Rodrigo Iván, pero la verdad es que no creo poderme, si dura mucho, quedar, pero les agradezco mucho la bondad de su atención a todos y la oportunidad de hablar. Como ustedes saben, no hay nada más peligroso en el mundo que preguntarme mi sincera opinión porque se las voy a dar. No. Y hay varias cosas que me parece muy importante tratar. Yo no comparto el análisis político en alguna parte que se ha hecho, ¿no? Primero hay cosas que quiero señalar con toda puntualidad. Esta reforma es un despropósito, es demencial, porque es verdaderamente desaconsejable la opinión, la elección popular de los jueces, ¿no? Es verdaderamente un despropósito. Pero lo que está a votación el próximo lunes, el próximo domingo, no es la reforma constitucional. Entonces, lo que tenemos que primero expulsar de todo el conjunto de argumentos verdaderamente, no sé cómo decirlo de forma respetuosa, tontos que oímos todos los días, es que si salimos a votar el día primero, estamos convalidando una reforma constitucional. Que quede claro, tú no eres senador, tú no eres diputado y tú no eres ministro de la Suprema Corte. Y no está a votación una reforma constitucional que ya fue aprobada por el Congreso y que con el dolor de todos nosotros fue aprobada por la mismísima Suprema Corte con el fatídico voto del ministro Pérez Dayán. Lo que está en disputa este domingo es la elección de jueces, magistrados y ministros. Y más nos vale atender esta elección con respeto, con cariño, con prudencia, porque la próxima vez que tengamos la oportunidad de elegir ministros de la Corte y jueces, habrán pasado 10 y 9 años respectivamente. Y aquí lo que se nos pregunta es, ¿qué mujer o qué hombre queremos encontrar como juez cuando esté en disputa alguno de nuestros derechos esenciales y fundamentales? Porque uno no ocurre a los tribunales a disputar cosas menores. Cuando uno ocurre en los tribunales, ocurre a disputar asuntos serios de gravedad, donde están comprometidos nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestra reputación, nuestra propiedad, los derechos de autoría, en fin, uno no va. Y hacer de cuenta que esta elección no importa es también pésima idea,
porque la estadística, dicen los periodistas que el dato mata el relato. Y la estadística prueba que el 81% de todos nosotros y todas las personas que amamos habrá de llegar un día a un tribunal. Bien para la sucesión de tus padres, para los alimentos, por un divorcio, por un tema de arrendamiento, por el despido injustificado de un patrón, por el robo de un trabajador, por las razones que tú quieras como víctima o victimario en un proceso penal, vas a llegar a un juicio. Si la incidencia de procesos en nuestro país no fuera tan alta del 81%, claramente no habría ni rezago. Pero vivimos un país violento, con muy poca cultura del respeto, del trabajo y de los derechos humanos, lo que hace que la probabilidad de que llegues a un juzgado sea de 81%. Entonces, esta fantasía que a mí me parece demencial, de a mí esta elección no me importa, me parece muy mala idea. Me parece especialmente mala idea desde el punto de vista cívico y desde luego desde el espiritual. Porque la evidencia histórica nos demuestra que donde hay ausencia de ley priva la del fuerte sobre la del débil y que en la injusticia no afecta a todos por igual. La injusticia siempre va a afectar en mayor medida a quien menos tiene. Los grandes capitales, los empresarios, los grandes temas en disputa podrán optar por contratar un árbitro en derecho y solo ocurrirá la jurisdicción frente a un juez ignorante, tonto o corrupto a la mera ejecución del laudo arbitral. Pero las personas no favorecidas no tienen otra opción que ocurrir a la jurisdicción. De tal manera que cuando salimos a proteger la jurisdicción, salimos en defensa de nuestros semejantes, de todos aquellos que en este país son 52 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza y que no tuvieron, como tú y como yo, la oportunidad de crecer en el seno de la familia, de acceder a una educación y menos aún una educación de calidad. Dicho lo anterior, es un despropósito, es demencial llamar al abstencionismo, porque como dice el juez Guido Calabresi, el que se abstiene no es neutral, es cómplice del arbitrario, cómplice directo del abuso. La abstención no beneficia a la población, beneficia al que organiza la farsa, al que organiza el proceso o al que obtiene provecho electoral de no encontrar competencia. Esta idea loca de que vamos a castigar al Estado dejando que nos haga lo que le dé la gana porque nosotros no vamos a participar es una insensatez. Y es peor, y ya olvídate de la insensatez. Si la invitación a la abstención proviene de alguien que cómodamente está sentado en un escaño que obtuvo por el voto de la población, la postura es cínica, es abiertamente cínica. Y solo falta que nos vengan a decir que lo hacen en bien del pueblo y en bien de nuestros semejantes. Es una barbaridad. Yo no sé qué entiendan por democracia, pero yo no recuerdo de verdad, respetuosamente se los digo, ningún autor y ningún texto que diga que la democracia se construye sin participar. De donde yo vengo, los demócratas participamos, nos inscribimos, impugnamos, vigilamos, combatimos. Y cuando una democracia acusa síntomas de enfermedad, con mayor razón va uno a votar, porque en ese supuesto no solo estará defendiendo uno la función judicial, estará defendiendo uno también la democracia. Votar es resistencia, votar es oposición. Yo recuerdo de niña que dejaron que un presidente fuera candidato único a la presidencia de la República bajo esta idiota creencia de que no había que convalidar. Entonces, que quede claro que no está convalidación reforma alguna. Está la elección de los jueces. Y más nos vale por lo que implica para nuestros derechos individuales y para lo que implica para los semejantes, que escojamos con tiento, que busquemos a las mejores mujeres y a los mejores hombres para que cuando nos toque llegar a ese tribunal
a nosotros o a todos los seres que amamos o a todas las personas en vulnerabilidad, ¿no? Encuentren a alguien que les sirva justicia de manera pronta, expedita, objetiva, imparcial, especializada y sin que alguna de las partes le haya embarrado dinero en la mano. Eso es lo que nos estamos jugando. Eso es lo que hay en disputa en esta elección en términos de derechos fundamentales. Claro que es un despropósito elegir a los jueces. Y estamos nosotros en esta contienda justo porque estamos en contra de la contienda. Porque estamos en contra de una reforma que constituye una larga serie de violación de derechos fundamentales, una brocheta, digo yo, aludiendo a este platillo donde ensartas pedazos de vegetales y carne, y de todas las violaciones imbricadas en esta reforma absurda. La más relevante es que tú y yo, en al menos 5 días, vamos como 90 millones de mexicanos a tener que elegir a estos jueces, magistrados y ministros que van a decidir sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestra reputación y todos nuestros derechos, entre un listado de 3,000 personas de las que no tenemos la menor idea ni de quiénes son, ni de dónde salieron, ni de lo que han hecho. Todos los modelos de ciencia política y de economía te refieren que la sobreabundancia de información es equivalente a la ausencia total de información. En este sentido, la sobreabundancia de candidatos, que no fue impensada, que no fue sin intención, constituye la más grave violación de los derechos de todos los mexicanos, porque configura la privación de la información relevante para informar el voto. Y si me preguntas, Ingrid, ¿cuál es en tu opinión la información relevante para informar el voto, para realizar la democracia participativa? La información privada de los jueces, no es la pública. No son 6 doctorados, 3 idiomas. No, no te equivoques. En los países que toman muy en serio la justicia, ¿no? Entre la postulación de los candidatos y la ratificación del Senado, ocurre un proceso de investigación exhaustiva de la vida privada de los jueces, porque en el acto de juzgar hay una proyección de la individualidad del juzgador. Y esta es una peculiaridad que solo ocurre en el acto de juzgar. No ocurre en un diputado, no ocurre en un senador, en un gobernador o en un presidente. Pero cuando un juez juzga, proyecta sobre su resolución sus prejuicios, sus sesgos cognitivos y aquellas conductas que tienen normalizadas. Dicho en forma muy sencilla, un juez que viola niños no le servirá justicia a un niño violado. Un juez que golpea a su esposa no le servirá justicia a una mujer golpeada. Un juez plagiario no le servirá justicia a quien demanda la protección de sus derechos de autor. Eso es lo propio de la función judicial y esa es la información que tú no tienes para ocurrir este domingo. Y a pesar de que esa es la mayor violación, mi ruego y mi insistencia es que salgamos juntos a defender la función judicial por el bien de todos nosotros, por el bien de todos los que no están en este Zoom y de todo México. Todos los que andan diciendo que el Poder Judicial, no te equivoques, el Poder Judicial va a seguir existiendo. Va a haber jueces, va a haber tribunales, va a haber juzgados, va a haber litigios y va a haber abogados. El Poder Judicial no está en peligro, está en peligro la función, que es todavía un derecho más elevado, porque de él depende el derecho humano de acceso a un recurso efectivo, de acceso a la jurisdicción. Es muy mala idea, además, que todos estos pseudointelectuales se arroguen, ¿no?, la postura de paladín de la justicia y defensor del poder judicial. Porque en las democracias, en las repúblicas, en los estados de derecho, es justamente al revés. Es la corte, es el poder judicial el que sale a defender a los ciudadanos, no los ciudadanos al poder judicial. Estamos en este embrete
por la corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que generó y autorizó una supermayoría en las cámaras, que permitió y autorizó esta reforma. Y no se confundan con que hay jueces del Poder Judicial y del Poder Legislativo. No, señor. Los jueces la lista de los jueces del Poder Judicial, en la parte superior de la lista, está enervada por el anterior presidente de la República. Ahora solo falta que me digan que Norma Piña puso a la hija de Sánchez Cordero, ¿no? Es una barbaridad. Yo no creo que en lo político, además, esta elección sea menor. En mi opinión, no se disputa el Poder Judicial. Lo que disputa esta elección de forma política es la presidencia fáctica de México. Porque si la actual presidente, no controla una mayoría calificada de 6, automáticamente el control de la República se trasladaría a quien sí controle esa mayoría o quien la pueda romper. Y esto nunca había pasado en la historia de México, porque nunca había pasado que un presidente no tuviera control total del poder ejecutivo, control parcial del poder legislativo e influencia en la corte. De tal manera que si algún grupo de oposición del mismo partido en el poder obtiene al ministro que rompa la mayoría calificada, el verdadero presidente de México, el poder fáctico de la presidencia de México, estará en esas manos y no en la presidenta electa. Y así de seria es la disputa. Lo que vemos en la CENTE, lo que vemos en las calles, ¿no? La remoción del secretario de Hacienda, la lista de Marco Rubio de Estados Unidos, todo es derivado de un abierto enfrentamiento entre los grupos internos del partido en el poder, derivado de que frontalmente se retó a la presidencia de la República y se le demostró que no tiene control alguno sobre el Congreso de la Unión. ¿Qué puede resultar de esto mal? Todo. Porque si se traslada el poder fáctico de una presidencia de un país a un ciudadano no electo en las urnas, luego entonces, ¿no? Sí se está destruyendo el sistema democrático. No sé si me estoy explicando en suficiencia. Si yo tengo un presidente que no controla ni el poder ejecutivo y tengo otro agente que controla, además de la Cámara de Diputados, el poder judicial, ¿quién es el verdadero presidente de México? O si tengo otra gente que llega a controlar el poder judicial, más la Ciudad de México, más el ISSSTE, frente a un actor que solo controla una parte del poder ejecutivo, ¿quién es el verdadero presidente de México? Entonces, esta idea de que no vamos a ir a votar porque esta elección es menor, porque no tiene trascendencia, porque no tiene significación, a mí me parece muy inadecuada. ¿Qué me preocupa de estos candidatos? Incluyendo de varios de los que leí en el de Actívate, ¿no? Que claramente no tenemos la información ni relevante ni suficiente. Todos nosotros somos grandes defensores de la vida, grandes defensores de la familia, ¿no? Grandes defensores de las libertades y de los valores. Pero estamos en campaña. Y hoy viene todo el mundo a decirte que es pro vida, que es pro familia y que es pro lo que le digas, ¿eh? Sin que exista ninguna evidencia en su pasado, ninguna, de que hayan defendido ninguno de los tres, ni la vida, ni la familia, ni las libertades. Que sí tenemos que cuidar, que, insisto, que la justicia, la administración de la justicia, la función judicial no caigan en las manos equivocadas. Que le pido muy respetuosamente y muy cariñosamente a todos mis semejantes, que en la medida de nuestra posibilidad, desde esa humildad que nos caracteriza, hagamos el esfuerzo mayor posible por colocar hombres y mujeres de bien. Después vamos a andar llorando como niños lo que no supimos defender como hombres. Todo lo que retrocedimos en la protección del derecho de la vida humana fue en la sede judicial de la Suprema Corte.
no en los congresos, no fue en las calles, no fue en la sociedad. Nos fue impuesto contra la voluntad de todos los congresos de este país. Y eso, de persistir para los próximos 10 años, puede ser letal para la mayoría de personas que hoy viven en precariedad o que sufren de alguna condición que les representa vulnerabilidad. Si en verdad somos compasivos, respetuosos de nuestros semejantes, solidarios con ellos, estamos obligados a estar en esta elección, a votar y hacer nuestro mejor esfuerzo. Ya por último quisiera comentarles que a mí me parece, digo, el chiste se cuenta solo. Personas que dijeron ser expertas en política, que claramente entienden muy poco, hace meses se salieron a vestir de blanco y de rosa a defender a Lili. Porque su inocencia era tal, ¿verdad?, que nunca recapitularon que peor que la desaparición de un organismo autónomo era su captura. Y hoy que hay visos de esa captura y que los candidatos vivimos las consecuencias de esa captura, permanecen silentes. Ya ni te digo de lo que opino, de quien tuvo la encomienda constitucional de promover la participación ciudadana y hoy viene a renegar de ella. Yo no sé cómo haya sido en la casa de los demás, pero en la mía, que es la de todos ustedes, a mí me enseñaron a hacerme cargo de mis errores, hacerme cargo de mis equivocaciones, hacerme cargo de mis dificultades. Y yo le pido a todos esos millones de personas que se movilizaron que se hagan cargo de haber permitido la captura del Instituto Nacional Electoral, de haber permanecido silentes, porque la reglamentación que norma esta elección que acaba mañana es que se impidió a todos los candidatos desplegar cualquier acto de campaña que no fuera entregar volantes, ¿no?, para evitar que los justiciables tuviesen la información relevante para informar su voto. Si en verdad no quieres una corte que no pueda ser independiente, tu única opción es votar por candidatos independientes. Es la única opción que tenemos, porque los ciudadanos tenemos dos caminos para modificar el estado de nuestra sociedad: el de la democracia y el de la revolución. Yo ese nunca lo he intentado, el segundo, ¿no? Pero como conozco a mis semejantes, sé que serían más cobardes que yo para intentarlo. Entonces, abracemos la democracia, abracemos a nuestros semejantes y hagamos con lo muy poco que tenemos lo más que podamos por defender la función judicial en mérito de proteger nuestros propios derechos y proteger los derechos de las personas menos afortunadas. En muchas poblaciones va a ser fácil identificarlos. Somos los centros urbanos altamente poblados los que no podemos contar con información relevante de nuestros candidatos. Para todas las personas que viven en el interior del país, les extiendo esa atenta y muy insistente súplica. En estos días, en estas horas, salgamos a buscar a las mejores personas posibles. A las mejores personas posibles. Y pues no seamos tan inocentes y naif de creer que porque nos firman un documento o nos prometen defender algo, lo van a hacer, porque uno no viene a una campaña para ser ministro a realizar promesas, viene con una hoja de vida, con lo que ha hecho uno en el pasado, con lo que ha sido uno en el pasado. Y si no tenemos evidencia de que hayan abrazado la defensa de las libertades, la vida o la familia, pues sencillamente no las abrazan. Tan, 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 tan. ¿No? Y es mejor votar por una o dos personas que votar o llenar unas boletas con personas de dudosa ideología, de dudosa percepción, de dudosa credibilidad.
Muy especialmente me llamó la atención las boletas que pusieron, que aparecen firmantes de la declaración, personas que fueron colocadas por Saldívar en la Suprema Corte para enervar la Comisión de Disciplina, que forzaba a los jueces, magistrados, a fallar los asuntos en el sentido que se les indicaba. Me parece grave, ¿no? Y bueno, pues yo les agradezco la bondad de escucharme, la bondad de su atención. Ahora es cuando vamos a mostrar si en verdad los pro vida y pro familia somos más, ¿no? Yo hago votos porque siempre me he visto a mí misma como John Wayne, o más o menos como, para que me entiendan los jóvenes, como Chuck Norris. Y sé que lo que voy a decir les va a sonar muy Hello Kitty, pero yo sí creo que el pueblo salva al pueblo, que somos los ciudadanos los que nos podemos salvar y que nos salvamos en la vía legal y legítima con la participación por los cauces de la democracia. Y así como salimos a vestirnos de blanco, y así como juntamos agua cuando hay una desgracia, porque este estado miserable ni siquiera atiende a los damnificados, así como nos unimos en oración por las madres buscadoras, así les pido a todos que hoy nos unamos a salir a defender la jurisdicción. Les dejo, tengo que entrar ya a la procesa. Les prometo más preguntas y respuestas en la veda, en una reunión privada. Tengo que ir a trabajar porque hay candidatas que sí tenemos que trabajar, ¿verdad? Tengo que ir a trabajar a Quintana Roo. No me hubiese gustado cerrar campaña ahí, pero el trabajo es trabajo. Me hubiese gustado estar con mis amigos y mi familia en la casa de ustedes en la Ciudad de México, pero como dicen en mi pueblo, el hambre es mendiga y la responsabilidad todavía más grande. Les mando mi cariño, mi respeto, mis saludos y mi súplica una vez más de que salgamos a ser país y democracia votando. Muchas gracias, Ingrid. Un abrazo y un gusto siempre escucharte y tenerte por por estos lugares. Buen ¿Qué viaje. número soy? ¿Te sabes mi número? Morado 30. Eso. Gracias. Un abrazo. Y a todos. Bendiciones para todos y sus familias. Gracias. Gracias. Gracias, Ingrid. Muy bien, después de esta intervención, magnífica intervención de Ingrid Tapia, le damos la palabra ahora a Paola Rodríguez. Ella es de Iniciativa Ciudadana para que nos comparta algunas de las conclusiones de este webinar. De igual manera, vamos a abrir algunos comentarios, preguntas y respuestas que han mandado en el chat para abrir la discusión, sobre todo para generar un criterio firme, un criterio de participación en el que todos podamos participar. Adelante, Paola. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Coincido en mucho lo que he estado escuchando. Coincido que esta reforma no era la manera de hacerlo. Debía de haberse un cambio en el Poder Judicial. Yo soy abogada de profesión, he estado en los tribunales. Sé que muchos de los jueces que están ahorita en funciones y que pronto van a salir, pues había que quitarlos, había que hacer limpieza muchas veces, pero no era la manera. No era la manera de desquebrajar nuestro poder judicial y de quitarle el contrapeso a los actos de autoridad. Y creo que es un error, coincido que es un error pensar que el abstencionismo nos va a sacar de todo esto. Al contrario, el abstencionismo no ha hecho nada por mejorar este país. Creo que si nos quedamos con esa idea, que ya venimos desde hace mucho tiempo pensando que voy a castigarlos no saliendo a votar. Los castigados somos nosotros. Y creo que esa manera de pensar viene desde el punto de vista que se desconoce. ¿Sí se me escucha? Que se desconoce qué hace el Poder Judicial, porque piensan que los jueces son los que andan agarrando a los rateros, los que los investigan y luego dicen, es que lo soltó. No entienden la función del Poder Judicial y de cómo está cómo se dividen esas funciones. No es el poder, no es el juez el que lo agarra, no es el juez el que investiga. Y eso desafortunadamente hizo que nosotros como ciudadanos o los que no conocen el derecho pensaran que vamos a quitarlos a todos o peor aún,
pensaran que el quedarse en casa ese 1 de junio y no hacer nada, vamos a poder salvar este país. Entiendo la manera de pensar, de decir, es que todo esto ya está amañado, todo esto ya está vendido, ya están puestos. Sin embargo, no tenemos la completa certeza de que cada uno de esos puestos van a poder ser ocupados por gente de Morena o gente de que está incluida en el crimen organizado. Sin embargo, si hay un 1% de posibilidad, de que en esos puestos que ya están abiertos, que ya la elección ya va a ser, o sea, es ingenuo pensar, no voy a ir a votar y ya con eso se va a borrar todo. No. Con ese 1% de que personas como Ingrid puedan estar en lugares estratégicos de la nación, en ese 1% yo lo apuesto todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana, créanme que no quieren enfrentarse a un juez que tenga la posibilidad o que tenga la decisión de decir, te vas a la cárcel 30 años. Pierdes a tu familia, no vas a poder ver a tus hijos, no vas a poder obtener la justicia, no vas a poder obtener a lo mejor el medicamento que tú necesitas. Esos son los que toman las decisiones trascendentales, y no entendemos que todos estamos inmersos en el derecho. No entendemos que en algún momento de nuestras vidas vamos a ir a parar a un tribunal, o nuestro ser querido va a ir a parar a un tribunal. No lo entendemos y pensamos que marchar o quedarnos en casa va a ser la solución. Díganme ustedes, ¿cuántas veces ha cambiado este país por una marcha? ¿Cuántas veces ha cambiado este país por el abstencionismo? Por el ni siquiera darnos a la tarea de investigar un poquito más de aquellos que van a tener la batuta de cambiar incluso tu vida privada. Entonces, creo que yo sí soy partidaria de hacer un llamado a votar. No es que me guste lo que sucedió, no es que estemos de acuerdo con que estemos saliendo a convalidar, porque como bien lo dijo Ingrid, esto ya está, o sea, el convalidar no está sobre la mesa, no va a haber una marcha atrás. Lo que está en juego es quiénes van a ocupar esos puestos. Y si yo me voy o me quedo en la casa, es un absoluto no hacer realmente un cambio. Pero si yo no me di la tarea de conocer a ni un solo candidato, pero yo solamente conozco a una, y que es un puesto estratégico en la Suprema Corte de Justicia, que si ustedes no lo saben, es la máxima autoridad judicial en nuestro país. Con ese 1% que yo pueda colocar en el lugar estratégico, yo me levanto y voy a votar el 1 de junio. Si yo no me di la tarea de conocerlos. Acá en el estado de Chihuahua hemos trabajado por semanas para poder tener candidatos que proponer en el estado de Chihuahua que sean efectivamente pro vida y pro familia, y que no nada más fueron investigados en su carrera, en la profesión que ellos ejercen, que también fueron investigados, que con los antecedentes ellos realmente hubieran sido acorde a la vida y a la familia, no nada más que nos lo manifestaran, y que también tuvimos acceso a documentos confidenciales y personales, como lo decía Ingrid. Pero yo sé que en muchos estados de la República no se pudo. Entonces, si yo nada más tengo a uno solo, y ese uno solo está en un lugar estratégico como es en la Suprema Corte de Justicia, yo por ese voy y me levanto y voto. Y si quieren anular todo lo demás, está bien. Sin embargo, creo que si no entendemos la trascendencia de lo que está sucediendo y de lo que ya no va a haber marcha atrás, entonces nos vamos a quedar sin hacer nada y muy posiblemente vamos a ver las consecuencias de manera directa en nuestra familia. O si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus hijos. Yo tengo un hijo varón y créanme que los hombres, ahorita el escenario que están viviendo los hombres, pues no es muy alentador enfrentados a la justicia. Entonces, esa sería parte de mi intervención. Muy rápida. Yo me voy también por el número 30 de Ingrid, el morado.
Muchas gracias por tu participación y recordar que estamos compartiendo ideas, no es una guerra ideológica, sino que lo que buscamos es que generemos este criterio en donde hay comentarios encontrados y son válidos y necesarios para esta elección, para tomar nuestras decisiones. Aquí les presentamos una perspectiva desde la que hemos analizado esta reunión, esta elección. O sea, no... Han sido horas de discusión, han sido horas de análisis en donde consideramos importante compartir estos puntos y de igual manera, como saben todos ustedes, bueno, un dato interesante es que los únicos dos países a nivel internacional que eligen a sus jueces y magistrados ministros son los países de Bolivia y de México. Bolivia ya tiene más experiencia en alrededor de 3 elecciones que han tenido por allá y México pues es la primera experiencia. Ante esto, lo que aprovechamos y lo que quisimos hacer es preguntar a nuestros amigos bolivianos, abogados, participantes en diferentes partidos políticos, cuál ha sido la experiencia sobre la elección por allá. Y lo que nos comentan es, se los resumo en un mensaje, es que nada degrada más un sistema judicial que su electorización, por lo que las fuerzas de oposición proponen en su mayoría reformar ese modelo. En las dos primeras elecciones, la oposición hizo de esos procesos una suerte de plebiscito para medir fuerzas contra el MAS, que es el partido de izquierda de Evo Morales, por lo que se convocó a votar nulo. En ambas elecciones se reflejó ese rechazo, ya que existían más votos anulados que los válidos. Pese a ese rechazo, se imponían en minoría los abogados masistas del partido del MAS, que es Movimiento al Socialismo allá en Bolivia. Sin embargo, en las elecciones del año pasado y ante la división del MAS, partido político, pudieron pasar los filtros políticos algunos abogados no vinculados a este partido político. Y debo destacar la labor de una diputada que publicó la lista de estos abogados, por lo que la gente votó por ellos y hoy son magistrados medianamente decentes dentro de lo que cabe. Lo malo es que estos magistrados son minoría, ya que la penúltima elección y valiéndose de aberraciones jurídicas se han autoprorrogado 5 magistrados de la anterior gestión, tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo de Justicia, siendo mayoría estos autoprorrogados para fines decisivos. Eso explica la judicialización de la política, sobre todo en estas elecciones en las que todos los candidatos y sus estructuras están siendo, desde un bando u otro, amenazados de ser excluidos de las elecciones. En resumen, el abstencionismo fue útil para medir fuerzas contra el MAS, partido político, pero sus efectos fueron negativos, ya que posibilitó la instrumentalización de la justicia de parte del régimen. La reflexión que quiero compartir con esto es que si dejamos la cancha libre, van a hacer muchísimo más maldad que la que podemos hacer tratando de poner algunos perfiles, aunque sean pocos, en posiciones clave. En Bolivia, pues claramente no ha funcionado, pero digo, es lo que hay y es la experiencia que tenemos y es la experiencia que queremos compartir. Para cerrar este webinar, le pediría a Rodrigo nos dé también sus conclusiones, comentarios sobre lo visto el día de hoy. Muchas gracias. Pues en primer lugar, agradecer a todos los que participaron, todas las organizaciones que pues no solo nos preocupamos, sino que nos ocupamos en este severo trance con respecto al Poder Judicial. A mí me parece que si podemos, y en esto coincido completamente con Paola, lograr que al menos tengamos una voz que desde ahí dé el testimonio de la justicia, vale la pena. Y yo le apuesto a eso. Entonces, pues yo invito a que podamos ejercer, mientras todavía tenemos posibilidad, este ejercicio cívico y vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, porque nos preguntaban algunos
vamos a estar compartiendo justo lo que hemos mostrado aquí de las listas en donde hemos ubicado los perfiles que valen la pena, que conocemos, que tienen por lo menos la apertura de platicar, de sentarse y que tienen una trayectoria no vinculada al crimen organizado, como es el caso de varios de los aspirantes. Vamos a compartir estos perfiles en las redes sociales para que hagamos lo que podamos hacer. Y este fin de semana, pues es ese el ejercicio ciudadano que podemos hacer. Así que, pues sin ninguna otra cuestión, pues cerraría esto pidiéndoles que ejerzan por estos buenos perfiles que sí existen. Hay algunas personas que consideran que no valía la pena votar porque creían que absolutamente todos los perfiles eran negativos. Pues no es así. Varios que conocemos y podamos dar testimonio de ellos, sí tienen un buen perfil, sí tienen la posibilidad de dar un buen testimonio y ejercer una buena función judicial. Les invitamos a que los conozcan. Vamos a estar compartiendo estos perfiles, así que sin más, pues hacer lo que podemos hacer dadas las circunstancias. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Y a todos los que nos piden información, se va a estar compartiendo en las páginas de redes sociales del Frente Nacional por la Familia, en la página de Actívate y ahí en muchas más, en la página de Iniciativa Ciudadana. Diferentes grupos están haciendo estos esfuerzos. Entonces, si quieren consultar el del Frente Nacional por la Familia, pueden consultarlo en su página de Facebook e Instagram, donde se estará subiendo toda esta información. Agradecemos su participación el día de hoy y quedamos hasta el próximo webinar. Muchas gracias.